Le tengo el remedio. 7:35 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio. Aníbal, le pregunto, ¿usted ha tenido esa sensación de pronto de miedo, ahora que está Rebeca en su vida, de nerviosismo por la situación de inseguridad que se vive en Bogotá, por todo lo que ha pasado recientemente? ¿Tiene esa sensación en el pecho? Sí, Rebeca, mi hija de 8 meses, le da a uno como miedo ya andar en la calle, porque uno dice, bueno, ¿a qué hora llega por ahí una persona intolerante o uno pasando la calle o algo así? O le da a uno miedo ir a la panadería a comprar un pan de bono o un buñuelo por la noche. O después, bueno, buñuelo a qué horas, pero sí. Ahora que ya va a llegar Navidad, también esto se pone... Es muy tradicional de los barrios en Bogotá que uno lo mandaban por el desayuno tardecito para que esté listo para prepararse para el día siguiente, la bolsita de leche, el pancito y demás, pero salir en la noche se ha convertido en toda una tarea para los habitantes de esta ciudad por la inseguridad que estamos viviendo todos los días. Nosotros les contamos estas noticias a diario de lo que está pasando en Bogotá y eso sin duda ha generado en esa conciencia social un nerviosismo, miedo, estrés. ¿Se siente? No, pues mal, a mi mamá le robaron el celular el viernes frente a mi casa. Entonces, claro, uno está asustado, pero empieza a tener esa sensación y por eso aquí en nuestro estudio, pues vamos a hablar de ese estrés que genera la violencia, la inseguridad, con Jimena Pirabán, quien es coordinadora de salud mental y apoyo psicosocial de la Cruz Roja. Gracias por venir a hablar de esto. Ustedes, muchísimas gracias. Esto es algo real que estamos sintiendo todos, un estrés social por eso. Sí, es bien interesante, que bueno poder abrir este espacio también para conversar. Por mucho tiempo hemos creído que el estrés solamente hace referencia a lo individual. Y hoy es un tema interesantísimo cuando hablamos de cómo estas situaciones que se van dando en el día a día también generan un estrés social, un estrés comunitario. Y una palabra clave cuando pensamos en ese estrés comunitario es el miedo colectivo, justamente. Cómo empezamos a tener diferentes personas esa sensación de miedo respecto a esas situaciones que están pasando por nuestra vida. ¿Cómo las identificamos y qué podemos hacer? O sea, ¿eso es real, que uno le da miedo salir a la calle? Pues uno lo identifica, pero hay gente que de pronto ya tiene pánico, no puede salir, uno dice, bueno, tomo otra alternativa, me acostumbro, pues no compro el pan de bono por la noche y no al otro día o por la tarde. ¿Cómo vive la gente con eso? Claro, hay dos elementos clave también dentro de lo que tú nos pones sobre la mesa y es cómo identificar qué situaciones hacen que yo sienta un estrés que es, pongámoslo entre comillas, normal, es entendible en medio de la situación y qué comportamientos yo tengo en relación a esto. Recordemos que también es muy importante ser adaptativos. Y cuando pensamos en cómo estas situaciones pueden generar que yo ya no quiera volver a salir de la casa, que me aísle de las reuniones, que prefiera estar en un espacio cerrado, pues ya empezamos a ver unas afectaciones mayores en las personas. Entonces, muy importante que podamos identificar qué puede manejar la persona y qué requiere un apoyo adicional para estas situaciones que se pueden prestar. Mira que ha sido muy curioso ver en redes sociales, de pronto a muchas personas les da risa, es gracioso ver estos videos que han circulado, que se viralizan rápidamente, de personas que de pronto les pasa una moto cerquita y inmediatamente quedan aprisionados contra la pared pensando que los van a robar. Y es un motociclista, una persona honesta que está entrando a su casa o que parqueó frente a su vivienda y eso puede dar risa, pero la actitud de esa persona, del terror que le dio, que alguien más se le acercara tanto, pues sin duda yo creo que muchos de nosotros actuaríamos de la misma forma y no por estigmatizar al gremio de los motociclistas ni mucho menos, sino porque si alguien se nos acerca mucho seguramente lo primero que vamos a pensar es me van a robar y es que ya está en el código, ya está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos de pronto bajarle un poquito para evitar cargar con eso todos los días cuando uno está en el espacio público? Es una respuesta adaptativa, si lo vemos, por ejemplo, diferente Bogotá a otros territorios, cuando tenemos la posibilidad de ir a otros lugares, esa respuesta no se da de la misma manera, ¿sí? Es algo muy propio también de Bogotá, de las dinámicas, de cómo justamente se generan por estas situaciones de inseguridad, las respuestas que se tienen respecto a esto. Entonces, el hecho de acercarnos o corrernos para un lado cuando pasa alguien, pues puede dar respuesta a dos cosas. O en algún momento ya tuvo una situación similar, lo que genera esta respuesta, o también he aprendido que es la manera de reaccionar a partir de otras situaciones que he escuchado o he visto de otras personas.
Por Eso es ejemplo, bien también importante. otro caso allí es que la gente aquí camina, no solamente aquí en Bogotá, sino en todos lados, y lo digo por mí, que uno va caminando y uno mira para atrás. Uno va caminando y uno, no sé, en otro país uno mira para atrás y uno se mantiene como, ¿qué le pasa? Pero no, es que uno se acostumbra y ya vive uno así, ya hace parte de la situación, se monta Transmilenio, echa el maletín para adelante, se pone el bolsillo, el celular en otro lado, ya hace parte de la vida. ¿Cómo se gestiona esa emoción y cómo aprende uno a vivir con eso? Claro, ahí aparece otro tema y es la gestión de las emociones. ¿Qué puedo sentir yo en relación a estos comportamientos? Porque como se van volviendo cotidianos, se vuelven hábitos, ya la persona de manera inconsciente se pone su maletica adelante y sabe que esa es una de las formas de protegerse frente a esas situaciones de inseguridad que se pueden tener. Entonces hasta ahí estamos viendo que es una respuesta adaptativa que puede estar. ¿Qué sucede cuando ya empezamos a gestionar las emociones? Empiezo a identificar que hay un miedo constante o que empiezo a responder de una manera agresiva frente a los espacios donde estoy. Entonces ahí es muy importante nuevamente como primero identificar en nosotros, pero también muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y otro empieza a generar unas observaciones respecto a lo que yo estoy haciendo. Eso le iba a preguntar. Usted dice que podría presentarse también una reacción agresiva y en los últimos días hemos visto cómo algunas comunidades, algunas personas han tomado la justicia por mano propia que incluso han resultado en la fatalidad pues, de una persona que debe ser procesada por la ley por X o Y delito. El estrés de la violencia generada por algún individuo en un caso de hurto, por ejemplo, hace que la gente pues, se vaya a la calle y trate de hacer justicia por mano propia o se una a estas oleadas de violencia para ejercer justicia en esos casos. La violencia se ha normalizado y se ha naturalizado. En muchos de estos escenarios creemos o creen las personas que es la forma de responder frente a esta situación. Es decir, si a mí me gritan, yo grito. Si a mí me tratan mal, yo trato mal. Sí. Y se ha empezado a naturalizar este tipo de elementos que tienen que ver con una mala gestión de las emociones. Cuando nos vamos como a la raíz de estas situaciones, podemos identificar que seguramente eso surgió de un comportamiento mucho más pequeño. Voy a poner un ejemplo. Yo iba en mi motocicleta y otra moto se me acercó mucho, ¿sí? Y eso ya genera una respuesta emocional de esta persona se me va a ir encima, ¿qué va a pasar? Entonces ahí en este momento es muy importante detenerse y pensar esto cómo me hace sentir, cuál es la respuesta que está teniendo la persona y yo qué voy a hacer frente a esto. Cuando surge una emoción como la rabia, como la ira, como la tristeza, como la alegría, son emociones básicas que tienen unos segundos muy cortos realmente en nosotros. Cuando ya lo volvemos un poco más sentimiento, que puede ser dentro del enojo, la frustración, por ejemplo, hace que yo responda de una forma y ahí es un elemento clave donde todos podemos trabajar. Y es, ¿qué comportamientos tengo yo? El primero, identificarlos claramente, qué hago yo cuando estoy enojada o cuando estoy enojado y qué situaciones a mí me generan ese enojo. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad, ya sé qué puedo hacer para responder de una manera distinta. Pero cuando uno, por ejemplo, uno trata de entrenarse para responder en cierta situación, usted va en su moto, en su carro, a pie, por decir, la próxima vez que yo vaya al trabajo y alguien pase en un carro y me bañe o me vuelve y me lave, yo no voy a reaccionar de esta manera, sino que digo, ya no tengo nada que hacer, me vuelvo para la casa y me cambio. Pero el día que lo mojan... Ahí cómo poder actuar lo mismo para cualquier caso, a una moto y lo cierra. Claro, porque usted dice, la próxima vez voy a responder tranquilo, y digo, seguramente vaya afán, tiene ganas de ir al baño, no sé. Pero cuando le pasa a uno ya hay reacción y dice, uy, yo debí reaccionar de otra manera. ¿Cómo poder entrenar la mente para reaccionar de la manera adecuada en cierto tipo de situaciones? Cuando identificamos las consecuencias en este escenario que tú planteas y ha pasado, creo que incluso han salido diferentes noticias donde la persona o le pega o la baña en agua o lo que sea y la otra persona que sale corriendo en su moto, en su carro a perseguir a la otra persona y generar otro tipo de comportamientos o pegarle al carro o incluso pues atentar contra esa otra persona, ¿sí? Entonces la consecuencia, cuando nosotros empezamos a identificar cuál es la consecuencia de esto,
podemos ser mucho más conscientes. En efecto, es algo que se entrena, no es algo que adquirimos hoy a partir de algunas herramientas o tips, sino es algo que debemos llevar en el día a día. Y ese es el reto. Es como cuando nos pensamos en esa gestión emocional, es como pensarnos también en una carrera. Cuando vamos a ir a hacer la media maratón, los 5 kilómetros, no entrenamos un día antes, ¿cierto? Sino que tenemos que entrenar mucho tiempo antes para que en esas situaciones pues podamos dar una respuesta adecuada a nivel emocional y en el caso que les propongo pues a nivel de la carrera que queremos tener. Las personas seguramente han identificado algunos lugares de la ciudad, de sus entornos, donde de pronto puede ser más inseguro transitar. ¿Cuál es la recomendación de pronto para uno mantener la calma, aún sabiendo que estos problemas de inseguridad se presentan en todos los barrios de nuestra ciudad? Sí, ahí la recomendación también es tener comportamientos seguros. Si sabemos que estas son unas zonas donde no podemos pasar, seguramente es a ciertas horas, es importante evitarlo. Hay unas realidades que no vamos a cambiar nosotros solitos, ¿sí? Y frente a eso sí es tener comportamientos seguros que también promuevan nuestra salud mental, que podamos cuidar también nuestra salud mental a partir de esos pequeños elementos que juegan en torno a la diferencia. Algo que también quería compartirles ahorita que estamos conversando frente a esos comportamientos violentos y cómo las emociones pues influyen dentro de esos comportamientos violentos, es muy importante tener unos espacios para descargar esas emociones. Hay algunas que nos han dicho como de estas emociones no se hablan, ¿cierto? O los hombres casi no generan como esos espacios de poder expresar esas emociones que les causan las diferentes situaciones. Entonces hay unas herramientas que podemos usar a nivel individual, otras a nivel grupal o familiar y otras a nivel social o colectivo, ¿sí? Muy importante que desde ahí pensemos a nivel individual, por ejemplo, cómo esas autoverbalizaciones juegan un papel importante y es dentro de lo que tú preguntas, Lina, ¿cómo sabemos que esta situación, que este espacio es seguro? ¿O cómo debo estar más atenta o atento a lo que puede estar ocurriendo en el momento? Esas autoverbalizaciones pueden ayudar, pero también cómo yo busco espacios para expresar y para descargar las emociones que me pueden generar las diferentes situaciones cotidianas, como lo que puede surgir en un día escolar, como lo que puede surgir dentro de una jornada laboral que también tiene retos. Entonces, como yo le pongo unos espacios a esas emociones que me permitan estar un poco más descargado cuando vuelvan a ocurrir situaciones similares o iguales a esas que estoy viviendo. Y ahí le quiero preguntar cómo romper esa cadena porque se vuelve un ciclo, hablábamos hace unos segunditos. Entonces, la inseguridad en las calles no necesariamente solamente de atracos, sino inseguridad por intolerancia, por accidentes, genera un estrés. Ese estrés genera una respuesta que puede ser de alguna manera violenta y esa respuesta violenta en la calle pues genera otra vez inseguridad y ahí vuelve otra vez. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Buscar esos espacios para gestionar las emociones, pero yo sé que eso no es tan rápido y no es de la noche a la mañana, pero así como un ejemplo que diga, no voy a respirar, cuando me vuelvan a mojar, tranquilo, no sé, me cierran el paso, tranquilo, me empujan, ahí ¿qué podemos hacer? Claro, hay dos cosas, una que puedo hacer a nivel individual y otra que puedo hacer por los demás, por los que están viviendo esa situación. Entonces, ¿qué puedo hacer a nivel individual? Buscar una persona con la que yo también pueda hablar respecto a eso que pasó. Hay cosas muy pequeñas que pasan en el día a día que a veces obviamos, que decimos, no, pues es que es una bobada, ¿para qué voy a hablar con otras personas respecto a eso? Pero el hecho de tener ese espacio ya contribuye en que yo no vaya a tener después una respuesta más violenta frente a eso, el poderlo conversar. Y por el lado del que recibe, claramente es el validar también esas emociones. Ay, pero usted tan bobito porque se pone de mal genio por esas cosas. No, al contrario, pues está bien y es válido que te puedas sentir de esta manera por esta situación que ocurrió. Si volviera a ocurrir, ¿qué podrías hacer diferente? ¿Sí? El poder proponer este tipo de conversaciones también abre unos espacios para que la persona, por un lado, pueda expresar estas emociones que está sintiendo y por el otro pueda reflexionar respecto a esos comportamientos que puede marcar como diferentes. ¿Qué le puede pasar a una persona que llega al tope de su nivel de estrés en la vía pública por miedo a que le pase algo? Puede llegar a tener un ataque de ansiedad. ¿Y cómo podemos actuar de pronto quienes lo veamos en el espacio público, de pronto en ese estado de shock?
Bueno, ahí hay una herramienta que va a ser clave. La hemos trabajado en varios momentos y es el acompañar la respiración. La respiración tiene un papel fundamental porque conecta las ideas que yo estoy teniendo en este momento con mi respuesta fisiológica y logra regular el cuerpo. Por eso es tan importante que también nosotros aprendamos a acompañar la respiración. Y por el otro lado podemos centrar la atención de la persona en el aquí y en el ahora a partir de ejercicios que le permitan enfocar toda su atención. ¿Con qué? Con los 5 sentidos, por ejemplo. Aníbal, dime 5 cosas en este momento que estás viendo. Ok, dime 4 cosas en este momento que tú puedas tocar. 3 cosas en este momento que tú puedas escuchar. 2 cosas en este momento que tú puedas oler. Y una cosa que tú puedas probar. Si la persona está dentro de este momento de un estrés muy alto por la situación que ocurrió, y por ejemplo hay un desborde emocional con un llanto profundo, le vamos a dar el espacio para que igual pueda llorar, para que nos pueda expresar, pero necesitamos también regularle a partir de conectarle nuevamente con el espacio en el que está. Se nos acaba el tiempo rápidamente. 5 que pueda ver, 5 que pueda ¿qué? Tocar, oler. 3 que pueda escuchar. Ok, escuchar. 3 que pueda escuchar, 2 que pueda oler y 1 que pueda saborear, que pueda probar. Con eso Entonces, lo saca de ese conectamos. momento de crisis y pues sigue la situación, pero... Ajá, pero ya vamos a tener un poco más de espacio para conversar de una manera más tranquila, unido con ejercicios de respiración. Muy bien, pues Jimena Piraván, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, todos estos datos muy específicos para ponerlos en práctica a la hora de una situación difícil que podamos vivir. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias.